Hija mía, sé que viniste aquí buscando más que palabras. Viniste porque algo dentro de ti está pidiendo respuestas, porque has sentido ese vacío que ninguna distracción puede llenar. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, porque ignorar tu alma te está costando demasiado. Antes de continuar, cuéntame desde dónde me escuchas en este momento, y si aún no lo has hecho, verifica que estés suscrita para que estas conversaciones lleguen siempre a ti cuando más las necesites. Has estado corriendo, ¿verdad? Corriendo hacia afuera, buscando en otros la paz que solo pueden hacer desde adentro. Te has cansado de cargar el peso de lo que no puedes controlar, de luchar contra vientos que ni siquiera eran tuyos, y en esa carrera desesperada has olvidado la verdad más simple: la batalla siempre fue interior. Esta mañana, mientras el mundo despierta con sus prisas y sus ruidos, quiero que entiendas algo fundamental. Los antiguos filósofos lo sabían y yo lo confirmo en tu espíritu ahora mismo. Solo tienes dominio real sobre tres cosas: tu mente, tus decisiones y tu respuesta ante lo que la vida te presenta. Todo lo demás, hija mía, es territorio que no te pertenece. ¿Cuántas noches has perdido el sueño tratando de cambiar a alguien que no quiere cambiar? ¿Cuántas veces has permitido que las opiniones de otros dicten el valor que te das a ti misma? Has estado peleando batallas en campos de guerra equivocados, gastando una energía preciosa en terrenos donde nunca podrías ganar. Pero hoy todo cambia, porque hoy despiertas a una sabiduría que transformará la manera en que vives cada día que te queda por delante. Escucha atentamente. Tu alma no necesita que seas perfecta, necesita que seas consciente. La conciencia es el primer regalo que quiero darte esta mañana. Conciencia de que cada vez que permites que la ansiedad tome el control, estás eligiendo el caos por encima de la paz que ya vive dentro de ti. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Durante años has permitido que otros planten semillas de duda, de miedo, de comparación. Has regado esas semillas con tu atención, con tu tiempo, con tu energía vital. Y ahora te preguntas por qué tu jardín interno produce frutos amargos. Pero yo te digo que nunca es demasiado tarde para ser la jardinera de tu propia alma. Cada pensamiento que eliges cultivar, cada palabra que decides creer sobre ti misma, cada respuesta que das ante la adversidad, son semillas que plantarás hoy para la mujer que serás mañana. Los estoicos de la antigüedad entendían algo que se ha perdido en estos tiempos. La verdadera libertad no viene de conseguir todo lo que quieres, sino de querer todo lo que tienes. No es resignación, hija mía, es sabiduría. Es reconocer que la vida tiene un propósito más grande que tu comodidad y que cada obstáculo que enfrentas es en realidad una oportunidad para fortalecer el músculo de tu fe. ¿Sabes qué es lo que realmente te ha estado robando la paz? No son las circunstancias. Son tus expectativas sobre cómo deberían ser las circunstancias. Has estado viviendo en el futuro que imaginas o en el pasado que ya no puedes cambiar. Y mientras tanto, el presente, que es donde yo te encuentro, que es donde tu poder real existe, se te escapa como agua entre los dedos. Te he estado observando. He visto cómo te levantas cada mañana cargando el peso de preocupaciones que tal vez nunca se materialicen. He visto cómo permites que el miedo al juicio de otros sea más fuerte que tu deseo de ser auténtica. He visto cómo te maltratas con una dureza que jamás aplicarías a alguien a quien amas. Pero también he visto tu fortaleza, esa fortaleza que ni tú misma reconoces todavía. He visto cómo has sobrevivido a cosas que pensaste que te romperían. He visto cómo, incluso en tus momentos más oscuros, algo dentro de ti se negaba a rendirse. Esa chispa indestructible, esa es mi firma en tu alma.
Mantente firme en esta verdad. Donde nace tu fe, nace tu fuerza. No la fe ciega que ignora la realidad, sino la fe madura que mira la realidad de frente y dice: sea lo que sea que tenga que enfrentar, lo haré con gracia. Sea lo que sea que tenga que aprender, estoy dispuesta a crecer. Sea lo que sea que tenga que soltar, confío en que algo mejor está esperándome. Esta es la sabiduría que rompe el silencio de tu alma. Por años has callado esa voz interior que conoce tu verdad. Has permitido que el ruido del mundo ahogue la conversación más importante de tu vida, la conversación contigo misma, conmigo, con el propósito que late en tu corazón. El estoicismo no es frialdad emocional, es inteligencia emocional aplicada. Es entender que tus emociones son válidas, pero no tienen que ser tus comandantes. Es reconocer que puedes sentir miedo y actuar con valentía, que puedes sentir dolor y responder con sabiduría, que puedes enfrentar la incertidumbre y mantener tu paz interior intacta, porque la paz, hija mía, no es la ausencia de tormenta, es la calma profunda que permanece inmutable, aunque los vientos soplen fuerte alrededor tuyo. Es saber que, sin importar lo que esté pasando en la superficie de tu vida, en las profundidades de tu ser, habita una serenidad que nadie puede tocarte. Y esa paz te está esperando. No en algún lugar lejano, no cuando finalmente consigas resolver todos tus problemas, no cuando otras personas cambien o cuando las circunstancias sean perfectas. Te está esperando aquí, en este momento, en la profundidad de la respiración que estás tomando ahora mismo. Puedes sentirla. Esa quietud que existe más allá de la ansiedad, más allá del ruido mental, más allá de las preocupaciones que parecían tan urgentes hace unos minutos. Ahí es donde yo vivo. Ahí es donde tu verdadero poder reside. Ahí es donde comienza la transformación que llevará el resto de tu vida, pero que cambiará todo desde hoy. Sin embargo, hay algo más que necesitas entender, algo que determinará si esta conversación se convierte en el punto de inflexión de tu historia o simplemente en otro momento más que dejas pasar. Hay una decisión específica que debes tomar ahora, una elección que no es la ausencia de tormenta. Es la calma profunda que permanece inmutable aunque los vientos soplen fuerte alrededor tuyo. Es saber que, sin importar lo que esté pasando en la superficie de tu vida, en las profundidades de tu ser, habita una serenidad que nadie puede tocarte. Y esa paz te está esperando. No en algún lugar lejano, no cuando finalmente consigas resolver todos tus problemas, no cuando otras personas cambien o cuando las circunstancias sean perfectas. Te está esperando aquí, en este momento, en la profundidad de la respiración que estás tomando ahora mismo. Puedes sentirla, esa quietud que existe más allá de la ansiedad, más allá del ruido mental, más allá de las preocupaciones que parecían tan urgentes hace unos minutos. Ahí es donde yo vivo. Ahí es donde tu verdadero poder reside. Ahí es donde comienza la transformación que llevará el resto de tu vida, pero que cambiará todo desde hoy. Sin embargo, hay algo más que necesitas entender, algo que determinará si esta conversación se convierte en el punto de inflexión de tu historia o simplemente en otro momento más que dejas pasar. Hay una decisión específica que debes tomar ahora, una elección que yo aprendí cuando mi alma fue puesta a prueba de una manera que nunca imaginé. Permíteme llevarte a ese lugar donde el silencio de Dios se volvió mi maestro más severo, donde cada rechazo se convirtió en una lección de humildad, donde cada puerta cerrada fue una invitación a mirar hacia adentro. Recuerdo vívidamente aquella mañana cuando desperté sintiéndome completamente vacío. No era solo cansancio,
Era como si mi alma se hubiera evaporado durante la noche. Los problemas se acumulaban como nubes negras. Las personas en quienes confiaba se alejaban sin explicación. El dinero escaseaba, las oportunidades se desvanecían, y por primera vez en mucho tiempo sentí que Dios había decidido dejarme solo en la oscuridad. Pero lo que descubrí después no se lo deseo ni a mi peor enemigo, y al mismo tiempo no lo cambiaría por nada en el mundo. Era un sábado por la mañana. Salí a caminar buscando respuestas que parecían no existir. Las calles estaban llenas de personas que aparentaban tener todo resuelto. Familias felices, parejas sonriendo, niños jugando con esa ligereza que solo la inocencia permite. Y yo ahí, arrastrando el peso de una vida que parecía haberse vuelto en mi contra. Entonces llegué a ese punto, ese momento donde el orgullo y la fe chocan de frente, donde tienes que decidir si vas a culpar al mundo o si vas a mirar dentro de ti mismo con la valentía que pocos están dispuestos a tener. Me senté en una banca del parque y cerré los ojos, y en lugar de pedirle a Dios que cambiara mis circunstancias, hice algo diferente. Le pregunté qué era lo que Él quería que yo aprendiera. Le pregunté qué parte de mi corazón necesitaba ser pulida por este dolor. El viento soplaba suave y entendí que incluso el sufrimiento tiene su ritmo, su propósito, su sabiduría oculta. Fue ahí cuando una mujer mayor se acercó y se sentó a mi lado. No dijo nada por varios minutos. Solo respiraba con esa tranquilidad que tienen las personas que han vivido mucho y entendido más. Finalmente, sin mirarme, susurró algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Hijo, el problema no es que Dios no te esté escuchando. El problema es que tú no te has escuchado a ti mismo. Esas palabras cayeron como una piedra en un lago silencioso. Las ondas se extendieron por toda mi conciencia. ¿Cuánto tiempo había pasado huyendo de mis propios pensamientos? ¿Cuánto tiempo había estado pidiendo que el mundo cambiara sin tener el coraje de cambiar yo primero? La mujer se levantó y se alejó tan silenciosamente como había llegado. Y yo me quedé ahí, enfrentándome por primera vez en años a la verdad más incómoda de todas. Había estado ignorando los susurros de mi propia alma. Esa tarde regresé a casa con una sensación extraña. No había resuelto ninguno de mis problemas externos. El dinero seguía faltando. Las personas seguían alejándose. Las puertas seguían cerradas. Pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Comencé a practicar algo que llamé el arte de escuchar hacia adentro. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, antes de preocuparme por las tareas del día, me daba 5 minutos para sentarme en silencio y preguntarle a mi alma qué necesitaba. Al principio solo encontré ruido, preocupaciones, quejas, miedos. Pero gradualmente, debajo de todo ese caos mental, comencé a escuchar algo más sutil. Una voz que no gritaba, que no exigía, que no se quejaba. Una voz que simplemente sabía. Y justo cuando creí que había aprendido la lección, la vida decidió ponerme una prueba que haría que todo lo anterior pareciera un ensayo. Una mañana recibí una llamada que cambiaría todo. Era sobre una oportunidad que había estado esperando por meses. Una puerta que finalmente se abría. Una respuesta a tantas oraciones, pero había una condición. Tenía que traicionar mis valores. Tenía que comprometerme de una manera que sabía que lastimaría mi alma. Era la prueba perfecta. ¿Qué tanto había aprendido realmente? ¿Era mi fe solo palabras bonitas o una convicción profunda capaz de mantenerse firme cuando todo estaba en juego? Me quedé despierto toda la noche luchando con esa decisión. La parte práctica de mi mente me gritaba que era tonto rechazar esa oportunidad, que Dios ayuda a quien se ayuda, que a veces tienes que hacer concesiones.
Pero esa voz sutil que había aprendido a escuchar me susurraba algo diferente. Me recordaba que la verdadera paz no viene de conseguir lo que queremos, sino de mantener la integridad sin importar el costo. No fue la decisión lo que me quebró, fue darme cuenta de cuántas veces en mi vida había elegido la conveniencia sobre la conciencia. Fue entender que cada vez que ignoramos los susurros de nuestra alma, nos volvemos un poco más sordos a la voz de Dios. La mañana siguiente, rechacé la oferta, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que había olvidado que existía. No era felicidad, no era alivio, era algo más profundo, era la certeza de que estaba viviendo alineado con quien realmente soy. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que pasó después me enseñó algo sobre la naturaleza de la fe que ningún libro, ningún sermón, ninguna conferencia me había enseñado antes. 3 días después de rechazar esa oportunidad, cuando ya había aceptado que tal vez tendría que enfrentar consecuencias difíciles por elegir la integridad, recibí otra llamada. Era una oportunidad diferente, mejor. Una que no requería que comprometiera mis valores, una que parecía diseñada específicamente para alguien como yo. Y fue en ese instante cuando entendí algo que cambiaría mi relación con Dios para siempre. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento del alma. Cada prueba, cada momento de incertidumbre, cada instante en que me sentí abandonado por el cielo, no era abandono. Era preparación. Dios no estaba ausente, estaba enseñándome a confiar sin ver, a caminar sin mapas, a creer sin garantías. Pero esa comprensión llegó gradualmente. Como el amanecer, que no aparece de golpe, sino que se filtra lentamente hasta que de pronto te das cuenta de que la noche ya no existe. La primera señal llegó una semana después. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre me han parecido días sin alma, días que simplemente existen para conectar el lunes con el miércoles. Estaba caminando hacia la oficina, perdido en pensamientos sobre facturas pendientes y decisiones difíciles, cuando algo me hizo detenerme. En la acera, justo frente a mis pies, había una pluma. Blanca, perfecta, como si hubiera sido colocada ahí con intención divina. Sé lo que estás pensando. Una pluma es solo una pluma. Los pájaros pierden plumas constantemente. Es física básica, gravedad en acción, nada más. Y durante los primeros segundos, eso fue exactamente lo que mi mente racional me dijo. Pero algo más profundo, algo que vivía en el silencio entre mis pensamientos, susurró diferente. Me agaché y la tomé. Era suave, casi etérea, y mientras la sostenía sentí algo que no había sentido en semanas. Calma. No la calma que viene después de resolver problemas, sino la calma que llega cuando entiendes que no todos los problemas necesitan ser resueltos por ti. La guardé en el bolsillo de mi camisa. No sabía por qué, pero sabía que debía hacerlo. Durante el resto del día, cada vez que mi mano rozaba el bolsillo, recordaba esa sensación. Era como tener un secreto compartido con Dios. Algo que solo nosotros dos entendíamos, aunque yo aún no supiera que era exactamente lo que entendía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, saqué la pluma y la coloqué sobre la mesa de noche. Bajo la luz de la lámpara, parecía brillar con luz propia. Y fue entonces cuando escuché algo. No una voz audible, sino algo más sutil, como el eco de una conversación que hubiera tenido lugar en mi alma, sin que mi mente consciente estuviera presente. ¿Confías en mí? No había palabras reales. Solo esa pregunta flotando en el aire de mi habitación, tan real como mi respiración, tan presente como mi latido. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no traté de analizar, no intenté entender, no busqué explicaciones racionales.
Simplemente respondí desde un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Sí, fue apenas un susurro. Tal vez ni siquiera llegó a ser sonido, pero en el momento en que esa palabra se formó en mi ser, algo cambió. No en el mundo exterior, en el mundo interior, como si una puerta que había estado cerrada durante años finalmente hubiera encontrado su llave. Dormí profundamente esa noche, sin pesadillas sobre el futuro, sin ansiedad sobre decisiones pendientes, sin ese ruido constante de preocupaciones que normalmente llenaba mis horas de descanso. Al despertar, la pluma seguía ahí, pero ya no me parecía extraña. Se sentía como parte de algo más grande, como la primera pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Durante los días siguientes comencé a notar cosas pequeñas, sutiles, el tipo de detalles que normalmente pasan desapercibidos cuando vivimos en modo automático, cuando estamos tan concentrados en llegar a algún lugar que olvidamos estar presentes en el camino. Una canción en la radio que llegaba justo cuando necesitaba escuchar esas palabras específicas. Un mensaje de texto de un amigo que no había hablado conmigo en meses, preguntando cómo estaba exactamente en el momento en que me sentía más solo. Una conversación casual con un desconocido en el elevador que terminaba con él mencionando algo que yo necesitaba saber para un proyecto en el trabajo. Coincidencias, dirían algunos, y tal vez tengan razón. Pero yo estaba aprendiendo que tal vez las coincidencias son simplemente la forma en que Dios mantiene su anonimato mientras trabaja en nuestras vidas. La segunda señal llegó el viernes de esa semana. Esta vez no tuve que agacharme para encontrarla. Esta vez me encontró a mí. Estaba sentado en un café trabajando en mi laptop, cuando una niña pequeña se acercó a mi mesa. Tendría unos 5 años, cabello rizado, ojos curiosos como solo pueden tenerlos los niños que aún no han aprendido a dudar de la magia. Se quedó parada junto a mi silla durante unos segundos, simplemente observándome. Su madre, desde otra mesa, la llamaba suavemente, pero ella parecía fascinada por algo que veía en mí. Finalmente, sin decir nada más, se acercó y colocó algo sobre mi mesa. Era un dibujo, hecho en crayón sobre papel arrugado. Un dibujo de un hombre con alas. Para que no olvides que puedes volar, me dijo con esa seriedad que solo tienen los niños cuando dicen verdades profundas sin darse cuenta de lo profundas que son. Y luego se fue corriendo hacia su madre, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando el dibujo durante varios minutos. El hombre tenía alas, sí, pero también tenía los pies firmemente plantados en la tierra. No estaba volando. Estaba parado, con las alas extendidas, como si estuviera a punto de decidir si elevarse o permanecer conectado al suelo. Era exactamente donde yo me encontraba en ese momento de mi vida. En el espacio entre lo terrenal y lo divino, entre lo práctico y lo milagroso, entre el miedo y la fe. Esa noche coloqué el dibujo junto a la pluma en mi mesa de noche. 2 señales, 2 recordatorios de que algo más grande que mis circunstancias se estaba moviendo en mi vida. Pero aún no entendía el mensaje completo, solo sabía, con una certeza que crecía día a día, que Dios no había terminado conmigo. Que la historia que había comenzado con aquella decisión difícil en la oficina apenas estaba empezando a escribirse. Y mientras me quedaba dormido esa noche, con la imagen de un hombre con alas grabada en mi mente, sentí que algo se preparaba dentro de mí. Algo que cambiaría no solo mi futuro, sino mi comprensión completa de lo que significa vivir en comunicación constante con lo sagrado. No sabía qué vendría después. Solo sabía que ya no estaba caminando solo, y esa certeza, silenciosa pero inquebrantable, era suficiente para sostenerme mientras esperaba la siguiente revelación.
Si alguna vez has sentido una señal así, algo pequeño pero imposible de ignorar, escríbela en los comentarios. Porque creo que Dios nos habla a todos, solo que a veces olvidamos cómo escuchar. Y si deseas aprender a reconocer su voz en los detalles cotidianos, suscríbete. Porque la fe también se entrena cada mañana en el silencio donde nacen los milagros. Y esa certeza, silenciosa pero inquebrantable, era suficiente para sostenerme mientras esperaba la siguiente revelación. Si alguna vez has sentido una señal así, algo pequeño pero imposible de ignorar, escríbela en los comentarios. Porque creo que Dios nos habla a todos, solo que a veces olvidamos cómo escuchar, y si deseas aprender a reconocer su voz en los detalles cotidianos, suscríbete, porque la fe también se entrena, cada mañana, en el silencio donde nacen los milagros. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios. Lo aprendí esa tarde, cuando regresé al lugar donde todo había comenzado. A veces necesitamos volver, mirar con ojos nuevos lo que creíamos conocer, porque lo pequeño no es menor, es la puerta. Y hoy, si tu corazón está listo, entenderás un poco más de lo que significa que lo divino se manifieste en lo cotidiano. No todo, todavía no, pero lo suficiente para que tu alma despierte un poco más. El objeto seguía ahí, exactamente donde lo había dejado 3 días atrás, pero ahora la luz de la tarde caía diferente sobre su superficie, creando sombras que antes no había notado. Era curioso cómo la misma realidad podía transformarse según el momento en que decidíamos observarla. Tomé el pequeño cuaderno entre mis manos y sentí su textura áspera, envejecida por años de espera. El aire llevaba ese aroma particular de las tardes que prometen lluvia. Y por un momento solo existimos él y yo en esa conversación silenciosa. Las páginas amarillentas susurraban historias al pasar bajo mis dedos. Cada hoja tenía el peso de las palabras no escritas, de las oraciones no dichas, de las dudas que alguien más había cargado antes que yo. Era extraño pensar que este cuaderno había esperado tanto tiempo para llegar a mis manos. O quizás yo había esperado tanto tiempo para estar listo para recibirlo. Mi mente racional se resistía a darle significado a algo tan simple. Un cuaderno abandonado no cambia vidas, me decía. La coincidencia no es señal divina. Pero mi corazón sabía algo diferente. Sentía esa tensión familiar entre lo que mi ego exigía como prueba y lo que mi fe reconocía como verdad. La fe me pedía calma. Mi ego pedía certezas inmediatas, y ahí estaba yo, en el medio de esa batalla interior que define a todo hombre que busca lo sagrado en un mundo que ha olvidado cómo reconocerlo. Abrí el cuaderno en una página al azar. Las letras se habían desvanecido con el tiempo, pero aún podía distinguir algunas palabras: paciencia, esperar, confío. Frases incompletas de alguien que, como yo, había luchado con la incertidumbre, y entonces comprendí algo que me tranquilizó profundamente. No era un milagro espectacular, era dirección. Dios no siempre nos habla con voces del cielo o señales extraordinarias. A veces nos susurra a través de la experiencia compartida de otros corazones que han caminado antes que nosotros por el mismo sendero de búsqueda. El viento movió las páginas lentamente, como si una mano invisible quisiera mostrarme algo específico. Y ahí estaba, una frase escrita con tinta más oscura, más reciente que el resto. El que busca con sinceridad nunca camina solo. Mi respiración se detuvo por un momento. Esas palabras no estaban ahí la primera vez que revisé el cuaderno, estaba seguro. O tal vez sí estaban, pero yo no estaba preparado para verlas. Entendí entonces que no se trataba de controlar las circunstancias o de forzar las respuestas.
No controlaba cómo había llegado ese cuaderno a mi vida, ni quién había escrito esas palabras, ni por qué las había encontrado justo cuando más las necesitaba. Pero sí, podía gobernar mi respuesta a lo que estaba recibiendo. Podía elegir la gratitud sobre la duda, la confianza sobre el miedo, la apertura sobre la resistencia. Me senté en el banco cercano, con el cuaderno abierto en mis rodillas, y por primera vez en semanas sentí que mi alma respiraba tranquila. El silencio de esa tarde no era vacío, estaba lleno de presencia. Lleno de esa paz que no depende de tener todas las respuestas, sino de saber que las respuestas llegarán cuando sea el momento correcto. Una gota de lluvia cayó sobre la página abierta, justo al lado de la palabra confío, y luego otra, como si el cielo quisiera subrayar lo que mi corazón ya había comenzado a entender. La lluvia no era una interrupción, era parte del mensaje. Todo formaba parte de una conversación más grande, más sutil de lo que mi mente acostumbraba a reconocer. Cerré el cuaderno con cuidado y lo guardé en mi chaqueta cerca del corazón. Sabía que había más por descubrir, más páginas por leer, más conversaciones silenciosas por sostener. Pero lo que había recibido esa tarde era suficiente para el siguiente paso. Había aprendido algo esencial sobre cómo Dios nos acompaña, no siempre con respuestas inmediatas, sino con la certeza de que no estamos solos en nuestras preguntas. Mientras caminaba de regreso a casa bajo la lluvia ligera, llevaba en el pecho algo más que un cuaderno viejo. Llevaba la confirmación de que la fe no es solo creer en lo invisible, es aprender a reconocer lo sagrado en lo visible, en los detalles que otros pasan por alto, en los objetos que esperan el momento perfecto para revelar su propósito. Pero lo que descubrí al llegar a casa, cuando finalmente me senté a leer el cuaderno completo bajo la luz de mi lámpara, eso cambió no solo mi comprensión de aquella señal, sino mi forma entera de relacionarme con la oración. Porque a veces Dios no solo nos envía mensajes, nos convierte en mensajeros. Ahora lo veía con más claridad, pero aún no estaba listo para lo que vendría después. La señal me había abierto una puerta, pero el paso hacia adelante aún dependía de mi decisión de cruzarla. Y esa decisión, comprendí, requeriría más valor del que creía tener. Si esta claridad te trajo aunque sea un momento de paz, cuéntame desde dónde escuchas estas palabras. Quiero conocer el lugar donde tu alma busca respuestas, porque cada ubicación tiene su propia geografía espiritual, y quiero orar por tu amanecer específico. Y suscríbete, no para sumar números, sino para entrenar tu capacidad de reconocer lo sagrado cada mañana. Aquí la fe se vuelve hábito, el hábito se vuelve fortaleza, y la fortaleza se vuelve paz inquebrantable. Ignorar tu alma te cuesta demasiado. Hoy Dios despierta tu conciencia. Mira dentro, la batalla siempre fue interior. Mantente firme. Donde nace tu fe, nace tu fuerza. La paz te espera. El cuaderno se abrió como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Las páginas amarillentas susurraban secretos que el tiempo había guardado celosamente. Y ahí, bajo la luz cálida de mi lámpara, comencé a leer palabras que parecían escritas para mí, aunque habían sido trazadas décadas antes de mi nacimiento. La oración no es pedir, es escuchar, no es hablar, es estar presente. La primera línea me detuvo. Mi respiración se volvió más lenta. Era como si alguien hubiera puesto un espejo frente a mi alma y me obligara a mirar sin pestañear. Durante años había orado pidiendo, suplicando, rogando que cambiaran las circunstancias, las personas, los problemas, pero nunca había estado realmente presente en mis propias palabras. Continué leyendo. Cuando dejas de luchar contra Dios, empiezas a luchar junto a Él. Sentí algo moverse en mi pecho.
una especie de reconocimiento doloroso. Había estado peleando, contra todo y contra todos, contra las situaciones que no podía controlar, contra las personas que no actuaban como yo esperaba, contra un Dios que parecía sordo a mis urgencias. Pero ahí estaba la verdad, escrita con tinta descolorida, pero con una claridad que cortaba como bisturí. No era Dios quien estaba sordo. Era yo quien no sabía escuchar. Pasé la página. Mi mano temblaba ligeramente. El enemigo más peligroso vive en tu monólogo interior. Conoce tus miedos porque tú se los has repetido 1000 veces. Conoce tus debilidades porque tú mismo se las has mostrado cada mañana al despertar. Me detuve. Puse el cuaderno sobre mis piernas y miré hacia el techo. El silencio se volvió pesado, como si el universo esperara mi respuesta. Porque era cierto, todo era cierto. Cada mañana, al abrir los ojos, mi primer pensamiento no era gratitud, era miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de que las cosas salieran mal, miedo de decepcionar, de fallar, de quedarme solo. Y ese miedo tenía voz, mi voz. Durante años había culpado a otros de mis batallas internas. Si mi hermano hubiera sido más comprensivo, si mi trabajo fuera diferente, si las circunstancias fueran más favorables. Pero ahí, en la intimidad de mi sala, comenzaba a entender que la guerra más brutal se libraba en mi mente. Y yo mismo le había entregado las armas al enemigo. Volví a tomar el cuaderno. Cuando cambias tu conversación interna, cambias tu mundo externo. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo eres. La letra era hermosa, antigua, escrita con la paciencia de quien conoce el valor de cada palabra. Y cada palabra era una revelación. Una puñalada suave pero precisa a mis excusas más queridas. No era el mundo lo que necesitaba cambiar, era yo. Las siguientes páginas hablaban de algo que nunca había considerado. La oración como entrenamiento, como un gimnasio para la fe. No se trataba de conseguir cosas, sino de convertirse en alguien capaz de recibirlas. No se trataba de cambiar a Dios, sino de permitir que Él nos cambiara a nosotros. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Cerré los ojos. Recordé todas las veces que había interpretado la ausencia de milagros como ausencia de amor divino. Todas las veces que había medido la fidelidad de Dios por la facilidad de mi vida. Pero ahí estaba otra perspectiva. Quizás Dios no había estado ausente en mis dificultades. Quizás había estado más presente que nunca, esperando que yo dejara de gritar lo suficiente como para escuchar su susurro. Seguí leyendo hasta muy entrada la noche. Cada página revelaba una dimensión nueva de mi ceguera espiritual. No era una lectura cómoda. Era como permitir que un cirujano trabajara sin anestesia en heridas que había estado ignorando durante años. Pero extrañamente, aunque dolía, también liberaba. El orgullo te convence de que estás peleando por principios. La humildad te revela que estás peleando por ego. Esa línea me obligó a levantarme, caminar un poco, respirar hondo, porque era verdad. En tantas discusiones, en tantos conflictos, había creído que defendía la justicia, la verdad, lo correcto, pero mirando con honestidad brutal. ¿Cuántas veces había peleado simplemente porque no soportaba estar equivocado? ¿Cuántas veces había convertido mis opiniones en ídolos que debían ser adorados por todos? Regresé al cuaderno. Ya casi llegaba al final. No ores para que Dios cambie tu historia. Ora para que te dé fuerzas para escribir un mejor final. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Pero no era una ruptura de derrota. Era la ruptura de una cáscara que ya me quedaba pequeña. Durante años había orado como un niño que le pide a su padre que borre sus errores con una goma mágica, pero quizás la verdadera oración adulta
Era pedir valor para enfrentar las consecuencias de mis decisiones y sabiduría para tomar mejores decisiones hacia adelante. La última página tenía solo una línea que cambió mi comprensión completa de lo que significaba ser mensajero de Dios. Cuando tu alma está en paz, tu sola presencia se vuelve oración. Cerré el cuaderno lentamente. Entendí por qué había llegado a mis manos. No para que tuviera respuestas que dar a otros, sino para que me hiciera las preguntas correctas a mí mismo. No para convertirme en maestro, sino para volver a ser estudiante. Me quedé sentado en el silencio durante mucho tiempo. Y en ese silencio, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de pedirle nada a Dios. No sentí urgencia de cambiar nada, de arreglar nada, de conseguir nada. Solo sentí gratitud. Gratitud por haber sido lo suficientemente quebrantado como para recibir esa verdad. Gratitud por tener un alma lo bastante inquieta como para reconocer la paz cuando finalmente llegara. Ya no temía. No porque hubiera ganado alguna batalla, sino porque había dejado de luchar contra el único que siempre había estado de mi lado. Era libre, aunque nada hubiera cambiado en mi circunstancia externa. Pero todo había cambiado en mi geografía interior. Creí que era el final de mi búsqueda, pero solo era el comienzo de la paz. Lo que estaba perdiendo en mi lucha constante era justo lo que me mantenía atado. Si alguna vez sentiste que la verdad dolía, pero te liberaba, escribe amén en los comentarios. Cuéntame desde dónde escuchas estas palabras, porque quiero orar por tu amanecer específico, por tu geografía espiritual única. Y suscríbete, no por rutina, sino para entrenar tu alma en el arte de la calma. Cada mañana una nueva lección de fe. Aquí el silencio se vuelve. Y en ese silencio, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de pedirle nada a Dios. No sentí urgencia de cambiar nada, de arreglar nada, de conseguir nada. Solo sentí gratitud. Gratitud por haber sido lo suficientemente quebrantado como para recibir esa verdad. Gratitud por tener un alma lo bastante inquieta como para reconocer la paz cuando finalmente llegara. Ya no temía, no porque hubiera ganado alguna batalla, sino porque había dejado de luchar contra el único que siempre había estado de mi lado. Era libre, aunque nada hubiera cambiado en mi circunstancia externa. Pero todo había cambiado en mi geografía interior. Creí que era el final de mi búsqueda, pero solo era el comienzo de la paz. Lo que estaba perdiendo en mi lucha constante era justo lo que me mantenía atado. Si alguna vez sentiste que la verdad dolía, pero te liberaba, escribe amén en los comentarios. Cuéntame desde dónde escuchas estas palabras, porque quiero orar por tu amanecer específico, por tu geografía espiritual única. Y suscríbete. No por rutina, sino para entrenar tu alma en el arte de la calma. Cada mañana, una nueva lección de fe. Aquí, el silencio se vuelve palabra, y la palabra, vida. Pero ese fue solo el momento. La verdadera transformación comenzó cuando abrí los ojos. No hubo luces celestiales ni voces audibles. Solo una calma tan profunda que parecía ocupar cada célula de mi ser. Como si el universo entero hubiera exhalado junto conmigo. Y entendí algo que cambiaría para siempre mi manera de existir. La paz no es ausencia de tormenta, es la certeza de que puedes caminar sobre las aguas, aun cuando tiemblen bajo tus pies. Me levanté de esa oración siendo la misma persona, pero con un corazón completamente renovado. Las preocupaciones seguían ahí, esperándome en mi escritorio. Los problemas no habían desaparecido milagrosamente. Mi cuenta bancaria no había cambiado. Las personas difíciles en mi vida seguían siendo difíciles. Pero algo fundamental había cambiado en mí.
Ya no necesitaba que las circunstancias fueran perfectas para sentir paz. Ya no dependía del comportamiento de otros para mantener mi serenidad. Fue entonces cuando tomé la decisión más liberadora de mi vida. Solté. No de manera dramática, no con grandes gestos o declaraciones. Simplemente dejé ir. Dejé ir la necesidad de controlar cada resultado. Dejé ir la expectativa de que todos entendieran mi camino. Dejé ir la carga de cargar con las emociones de otros como si fueran mías. Dejé ir la ilusión de que debía ser perfecto para ser amado por Dios. Y en ese acto silencioso de entrega, respiré como no había respirado en años. El perdón llegó naturalmente después, no como un deber religioso o una obligación moral, sino como una consecuencia inevitable de la paz que había encontrado. Perdoné a quienes me habían lastimado, no porque lo merecieran, sino porque mi alma ya no tenía espacio para el resentimiento. Perdoné mis propios errores, mis fracasos, mis momentos de debilidad. Perdoné a Dios por los tiempos en que sentí que me había abandonado, sabiendo ahora que nunca fue abandono, era preparación. Pero el perdón más difícil, el que más tiempo me tomó, fue perdonar mis propias expectativas, perdonar la versión de mí mismo que creía que debía ser, perdonar los sueños que no se cumplieron de la manera que esperaba, perdonar el tiempo que creía perdido, las oportunidades que creía desperdiciadas, las palabras que creía que debía haber dicho. Al soltar esas cargas invisibles, mi alma recuperó una ligereza que había olvidado que existía. Los días que siguieron no fueron perfectos, pero fueron diferentes. Ya no despertaba con esa sensación de urgencia existencial que me había acompañado durante tanto tiempo. Ya no sentía que cada día era una carrera contra el tiempo para demostrar mi valor. Comencé a caminar más lento, a observar más detenidamente, a escuchar con mayor profundidad. El mundo seguía siendo el mismo mundo complicado y desafiante de siempre, pero ya no me dolía de la misma manera. Descubrí que la verdadera fuerza no está en resistir las tormentas, sino en aprender a danzar bajo la lluvia, que el coraje no es ausencia de miedo, sino fe en acción, a pesar del miedo. Que la sabiduría no viene de tener todas las respuestas, sino de hacer las mejores preguntas, y que la paz no es un destino al que llegas, sino un camino que eliges caminar cada día, con cada decisión, con cada respiración consciente. Entendí que durante todos esos años de búsqueda espiritual había estado buscando en los lugares equivocados. Creía que la paz vendría cuando resolviera todos mis problemas, cuando alcanzara ciertos logros, cuando llegara a cierta edad o condición. Pero la paz estaba esperándome en el único lugar donde siempre había estado disponible, en el momento presente, en la aceptación radical de lo que es, en la confianza profunda de que Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Mi oración cambió completamente. Ya no era una lista de peticiones o quejas disfrazadas de espiritualidad. Se convirtió en conversación íntima, en gratitud silenciosa, en presencia compartida. Comencé a entender que Dios no necesita mis palabras para conocer mi corazón, pero yo necesito esa conexión para recordar quién soy realmente. Para recordar que soy más que mis circunstancias, más que mis errores, más que mis logros. Soy un alma amada, caminando de regreso a casa, llevando en mis manos las lecciones que solo este camino específico podía enseñarme. Y aquí estoy ahora, compartiéndote esta verdad que transformó mi existencia, no porque tenga todas las respuestas, sino porque encontré algo mejor, la paz con no tenerlas. Porque descubrí que la fe madura no es certeza intelectual, sino confianza profunda. No es ausencia de dudas, sino la decisión de caminar hacia adelante a pesar de ellas.
Hoy mi alma descansa en una certeza silenciosa, que cada paso de este camino tenía sentido, que cada dolor fue maestro disfrazado, que cada aparente desvío me estaba llevando exactamente donde necesitaba estar. No porque todo fuera perfecto, sino porque aprendí a encontrar lo sagrado en lo imperfecto, lo eterno en lo temporal, lo divino en lo cotidiano. El sol no salió diferente esta mañana, pero volvió a mí con nuevo significado, y entendí que la verdadera paz no se busca, se cultiva cada día, con paciencia, con fe, con la disciplina silenciosa de un corazón que decidió confiar. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo algo mejor: calma profunda y propósito claro. Y eso lo encontré aquí, en el arte de la paz. Si estas palabras resonaron en tu alma, si reconociste tu propia búsqueda en estas líneas, deja un amén y cuéntame desde qué geografía del corazón me escuchas. Quiero orar por tu amanecer específico, por esa paz que también te está esperando. Suscríbete para que cada mañana te encuentre más sabio, más sereno, más cerca de esa verdad que te liberará. Porque la fe verdadera también es el